Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender una cuestión que es una cuestión en realidad muy importante para poder entender el proceso de la santificación, Cristo nuestra justicia, ¿verdad? A través del mensaje Cristo nuestra justicia. Por lo tanto, la reflexión de hoy tiene como título dos lecciones y os la dejaré en la descripción del vídeo como siempre lo hago, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de ayudarnos a entender, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice. Si el alma ha de ser purificada y ennoblecida, si el alma ha de ser purificada y ennoblecida, y hecha idónea para las cortes celestiales, dice, hay dos lecciones que tienen que ser aprendidas. Dos lecciones que son fundamentales. Es una experiencia que necesitamos vivir. Abnegación y dominio propio. Bien, aquí necesitamos entender algunas cuestiones. No lo sé si habéis estado atentos, pero hace tiempo atrás, cuando nosotros estudiamos algunas reflexiones, en alguna de ellas nos hablaba de que cuando Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Y resucitó, en el cielo se tuvo que comprobar si Cristo tuvo abnegación. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es decir, lo que quiere decir es si Cristo se sometió a la voluntad del Padre, ¿verdad? Por completo. Es decir, ¿vivió Cristo una vida de perfecta obediencia, de perfecto sometimiento a la voluntad del Padre? Tenemos que entender esto en el contexto del el propósito eterno de Dios, que Él habita en todo ser creado, ¿verdad? Por lo tanto, cuando el Espíritu de Dios habita en los seres creados, ¿verdad? Los seres creados viven según el Espíritu. Pablo también nos habla sobre este asunto, por lo tanto no estoy diciendo ninguna cosa rara, a no ser que no hayamos entendido este asunto, ¿verdad? Por lo tanto, ahí se comprobó de si Cristo tuvo abnegación, es decir, si Cristo se sometió y hasta dónde. Por eso era necesaria la cruz, es decir, se sometió hasta la muerte. No se echó para atrás, ¿verdad? En ningún momento. El único problema que ha habido, porque por eso vemos en el jardín de Getsemaní, Cristo en realidad no se quería separar del Espíritu del Padre, porque es lo que precisamente pasó en la cruz, ¿verdad? El Padre se tiene que retirar porque si no Cristo no muere, ¿verdad? Si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, no moriremos, ¿verdad? Solo moriremos cuando nosotros deliberadamente elegimos separarnos, porque esto significa pecado, separarnos de Dios. Pero esto tiene que ser una elección deliberada, ¿verdad? Por lo tanto, esta lección tenemos que aprender nosotros, abnegación. ¿Qué quiere decir? Este sometimiento al Espíritu. De eso se trata. Y esta es una lección, y esto es lo que la reflexión tratará de ayudarnos a comprender, ¿verdad? Y la otra es dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Es decir, cuando se presenta la tentación, porque constantemente el enemigo de Dios lo que trata es eso, de engañarnos, de trampearnos, ¿verdad? Para que la tentación rompamos el dominio propio, ¿verdad? Y que elijamos lo que se nos propone, ¿verdad? La tentación que sea, la que sea, ¿verdad? Aquí podemos ver en el desierto, Cristo experimenta dominio propio. De nuevo, ¿cómo? Porque el Espíritu habitaba en él. ¿Comprendemos? Por lo tanto, si estás sometido al Espíritu, en realidad tenemos tanto la abnegación como el dominio propio. Pero
Esto es un proceso de aprendizaje. Es decir, estar sometido al Espíritu, comprender en todo momento cuál es la voluntad de Dios. Esto no es fácil. Muchas veces jugamos con esto, ¿verdad? Ayer en una conversación con un hermano me decía, oye, ¿pero qué te dijo a ti Dios? Como si me manda un fax y me deja por escrito lo que necesito. Es que esto no funciona así, mis queridos hermanos. Esto es una experiencia con el Espíritu donde estás atento en todas las cosas y logras comprender cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces incluso nos equivocamos creyendo que algo es la voluntad de Dios cuando no necesariamente lo es, ¿verdad? Esto es un aprendizaje constante con el Espíritu. Y eso es lo que trata de decirnos cuando nos manda el mensaje Cristo nuestra justicia. Lo que trata de decir es necesitamos confiar en Cristo, experimentar a Cristo, es un caminar con Cristo, ¿verdad? De esto se trata y esto es lo que tratará en esta reflexión también de ayudarnos a comprender este proceso. Yo sé que no es fácil, porque por eso nos dice el Evangelio que sin el Espíritu de Cristo difícilmente comprenderemos de qué nos habla, ¿verdad? Difícilmente. Fijaos lo que dice aquí, para que podamos entender. Algunos aprenden estas importantes lecciones más fácilmente que otros, porque están formados en la sencilla disciplina que el Señor les da con dulzura y amor. Es decir, viven según el Evangelio, tratan de vivir con todo el entendimiento que logran tener, pero según lo escrito está, según el Evangelio, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decir. Para algunos estas lecciones son más fáciles, ¿verdad? Porque ya de por sí tiene la predisposición, se está sometiendo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, otros necesitan la lenta disciplina del sufrimiento. Y es decir, a través del sufrimiento, a través de pruebas, tenemos que estar constantemente preguntándonos, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Cuál es la fuente de lo que está ocurriendo, verdad? ¿De dónde viene lo que viene? Y este es un proceso, lo que dice, otros necesitan la lenta disciplina del sufrimiento, un proceso de educación, ¿verdad? Hasta que adquirimos esa capacidad de comprender cómo obra Espíritu, cuándo obra Espíritu, cuál es la voluntad de Dios en este proceso de aprendizaje también con la palabra, entendiendo cuál es la voluntad de Dios que está revelada en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que adquirir esta experiencia diaria, este caminar con Cristo. Por eso os digo que no es un proceso fácil, sino que esto requiere una educación, un entrenamiento, por decirlo de alguna manera, para entender en todo momento cuál es la voluntad de Dios. Y aún así cometeremos errores. Por eso el mensaje Cristo nuestra justicia. Recordad que Cristo no sale del lugar santísimo, ¿verdad? No se termina la obra de la expiación hasta que su pueblo no esté sellado. Por lo tanto, cometeremos errores en este proceso. Pero llegará un momento en donde vivimos según el Espíritu. Es decir, tenemos esta educación, entendemos cómo se obra por Espíritu, cómo se vive por Espíritu. Esto mirando a Cristo también. Mirad el día a día de Cristo, ¿verdad? En todos los acontecimientos que venían. Y Cristo hay momentos que contesta de inmediato, hay momentos que tarda, hay momentos que, en fin, y necesitamos comprender todas esas experiencias de Cristo para relacionarlos también con nuestro día a día, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decirnos. Otros necesitan la lenta disciplina del sufrimiento para que el fuego purificador, ¿cuál es el fuego purificador? El Espíritu pueda depurar sus corazones de orgullo, de autosuficiencia, de pasión mundanal y amor propio. ¿Comprendéis los temas donde más hemos de trabajar? ¿Entendéis? Orgullo, autosuficiencia, creernos capacitados, nosotros podemos, ¿verdad? Una confianza en uno mismo. Y esto es un error. La confianza de estar en Cristo, ¿verdad? Por eso está el mensaje de Cristo en nuestra justicia. No podemos confiar en nosotros.
¿verdad? Porque nuestra naturaleza caída nos trampea y el enemigo sabe muy bien cómo y por dónde entrarnos, ¿verdad? Nos estudia y sabe exactamente cuáles son nuestras debilidades de carácter de cada uno. Por lo tanto, la autosuficiencia es nuestro enemigo total. Jamás podemos confiar en nosotros mismos, jamás. En Cristo, de rodillas pidiendo constantemente, Señor, enséñame el camino, ayúdame a no errar, ayúdame a caminar contigo, quiero caminar contigo, ¿verdad? Y aún así, cuando cometeremos errores, para esto está la sangre de Cristo, ¿verdad? Hay perdón, ¿verdad? Hay perdón todavía, pero necesitamos caminar con Cristo en esta experiencia día a día, ¿verdad? Y esto es parte del mensaje de Cristo nuestra justicia, es la obra completa de Cristo, desde el cielo, la encarnación, muerte en la cruz y la obra de purificación del lugar santísimo, ¿verdad? A través de su Espíritu, ¿verdad? Esto es el mensaje completo, Cristo nuestra justicia, es la obra completa, ¿verdad? Es una experiencia total diaria, ¿verdad? Con Cristo. Dice, otros necesitan la lenta disciplina del sufrimiento para que el fuego purificador, su espíritu, pueda depurar sus corazones de orgullo, autosuficiencia, pasión mundanal. Por eso nos dice que el yo ha de morir, porque no podemos estar en este mundo y pretender luego adquirir el reino, ¿verdad? Y dice, y amor propio, porque cuando uno se mira a sí mismo, esto le pasó a Lucifer. Y empezó a creer que se merece más, ¿verdad? Que es más de lo que realmente era, ¿verdad? Dice, a fin de que pueda surgir, atentos, el oro genuino del carácter. Es decir, en nuestro carácter han de ser establecidos atributos, costumbres, cosas que son del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu, de Cristo, para que nos entendamos, y puedan llegar a ser vencedores mediante la gracia de Cristo, mediante el Espíritu de Cristo. ¿Entendéis lo que trata de decirnos, verdad? Y cuáles son nuestra lucha, cuál es esta experiencia de estas dos lecciones, abnegación y dominio propio, para poder lograr ser vencedores con Cristo, ¿verdad? Con Cristo. Dice, el amor de Dios fortalecerá el alma, el amor de Dios. Y tenemos que estar muchas veces atentos, mis queridos hermanos, porque el escrito está, tanto la Biblia como el Espíritu Profecía, utiliza un lenguaje, por eso nos dice que solamente con el Espíritu tendremos esa capacidad de identificar qué es lo que Dios trata de decirnos en profundidad, ¿verdad? Y aquí nos dice, el amor de Dios fortalecerá el alma. ¿Qué quiere decir? El Espíritu de Dios, la presencia de Dios, fortalecerá el alma. Y por la virtud de los méritos de la sangre de Cristo, podemos permanecer incolumes en medio del fuego de la tentación y las pruebas. Pero ninguna otra ayuda puede tener valor para salvar sino la de Cristo nuestra justicia. Y cuando dice esto, ¿qué es lo que trata de decirnos? Justo lo que nos dijo antes. Esta obra real, hoy, ahora, en mí, ¿verdad? Este caminar con Cristo, este proceso de educación, ¿verdad? De formar un carácter. Recordad que nuestro carácter es el pasaporte de entrar en la boda del Cordero. Por lo tanto, de esto trata de decirnos cuando nos habla de Cristo nuestra justicia. Este proceso, esta educación, este formar de nuestro carácter, ¿verdad? Dice, pero ninguna otra ayuda puede tener valor para salvar sino la de Cristo nuestra justicia, el cual nos ha sido hecho sabiduría y santificación y redención. Es decir, obra completa de Cristo, con y para nosotros, ¿verdad? Y fijaos aquí este texto porque es tremendo. Por eso lo puse para enmarcar. Son textos que cuando recordamos, los leemos, recordamos, ¿verdad?, esta obra, este proceso de cómo se obra nuestra santificación, nuestra salvación, ¿verdad? Dice, la verdadera santificación es nada más y nada menos que amar a Dios. Pero aquí la clave es
¿Se puede amar a Dios sin tener el Espíritu? Y eso lo que nos trata de decir es precisamente esa abnegación, queridos. Es decir, no importo yo no importo. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, yo no importo. Tenemos que mirar a Cristo. Cristo nunca vivía, ay que tengo sueño, ay que estoy cansado, ay que paso hambre, ay que... Vais a leer los evangelios y hay momentos donde le dice, Señor, tienes que comer. O sea, tienes que descansar. Y veréis que Cristo no se miró a sí mismo, sino que Él estaba constantemente obrando para el hombre, ¿verdad? Porque sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y esto quiere decir que era un proceso de abnegación. La abnegación es dedicación para otros, para los demás. Esto es lo que hace el amor. El amor no se mira a sí mismo, sino a los demás, cuida de los demás. Y aquí necesitamos entender quién es Dios, cómo se manifiesta Dios. Cuando dice Dios es amor, es la esencia del amor, es amor. Por lo tanto, Dios no vive para sí, sino que es Él el que lo mantiene todo, el que se ofrece. Incluso cuando entiendes el propósito eterno de Dios, te das cuenta que Él se ofrece, de Él se ofrecen todos los seres creados del universo. Esta es la esencia del amor, ¿verdad? Y esta es la lección que nosotros tenemos que aprender, la abnegación, dedicación para los demás. Porque ¿quién se ocupa de mí? Dios. Él sabe en todo momento lo que necesito. Él lo sabe. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito yo? Confiar en Él, ¿verdad? Y si yo confío en Él, tengo el dominio propio en el sentido de que yo ya no miro a este mundo, yo ya no quiero las cosas de este mundo, porque entiendo que este mundo no hay nada que sea de Dios, excepto las almas, ¿verdad? Por lo tanto, cuando aprendo este proceso de dominio propio, ya no quiero las cosas de este mundo, ya no soy autosuficiente, que confío en mí, ¿verdad? Y en lo que yo hago, lo que yo me preparo, lo que yo puedo realizar, ¿verdad? Para tener esa seguridad del día de mañana, por decirlo, ¿no? Cuando ya no, mi orgullo ya no es relevante. ¿Entendéis? A esto nos invita Dios. Y por eso nos dice, la santificación, la verdadera santificación, es nada más y nada menos que amar a Dios con todo el corazón, caminar en sus mandamientos y estatutos sin mácula, es decir, un sometimiento total y completo a Dios, una confianza plena en Dios. Al fin de cabo de eso se trata. Esta era la elección de Adán en Edén también. Confiaba en Dios, porque irse al árbol del conocimiento, ¿verdad? Lo hablo en principio para que entendáis. Cuando digo Adán, estamos hablando de el hombre, el ser humano, ¿verdad? Cuando va al árbol del conocimiento, es desconfiar de Dios. A ver, ¿qué me esconde Dios? ¿Qué algo más hay que Dios no me quiere revelar? ¿Entendéis dónde está la prueba? Y por eso nos dice que la verdadera santificación es una confianza total, completa en Dios, someterme a Él, a su Espíritu, entendiendo que cualquier cosa que Dios haga en mi vida es lo mejor. No nos dice lo escrito hasta que al final del tiempo, cuando repasaremos los juicios de Dios para entender la liberación de Dios, del pueblo de Dios del pecado, ¿verdad? Y nos enseñará su obra en nosotros mismos diríamos o diremos que no había otra mejor opción. Esta era la mejor. Por lo tanto, entendemos que necesitamos confiar plenamente en Dios, que Él está obrando todo lo mejor, dadas las circunstancias de mi carácter, de mi vida, de mi condición. Teniendo en cuenta todas esas circunstancias, Dios está haciendo lo mejor. Imaginaos que Dios me podría hacer mañana multimillonario, por decirlo, porque esto va por el espíritu de este mundo, ¿no? Pero claro, todos buscamos vivir mejor y tal. Pero también Dios sabe que mi carácter, si me coloca en esta condición, seré hombre muerto. Porque resulta que
voy a ser más orgulloso, me consideraré autosuficiente, me miraré a mí mismo, mira tú te listo que estoy y que espabilado y cómo están los demás, ¿no? ¿Habéis visto estos rasgos en gente que tiene potencial económico? Ahora entendéis de por qué Dios escoge para nosotros este camino que es un camino seguro. Nosotros estamos peleando, queremos cosas, queremos, en fin, miramos a nuestro alrededor y quiero ser como el vecino y como el otro y tal, y tener de todo. Pero Dios sabe que si yo estoy colocado en esta circunstancia, porque podría serlo, pero ¿qué es más importante? ¿La eternidad o una vida 30, 40 años útiles, por decirlo de alguna manera, donde puedes disfrutar más o menos de lo que podríamos llamar, en términos relativos, vida? O sea, vendemos la eternidad por 30, 40 años de lujo y una vida fácil y cosas por estilo. ¿Os parece un intercambio razonable? ¿Verdad que no? Pues ahora entendéis de por qué Dios obra como obra. Y entendéis de por qué necesitamos aprender esta lección, someternos a Cristo, confiar en Cristo. Porque Él siempre escoge lo mejor para mí. Si yo tengo otras circunstancias, estaré perdido al final. Me miraré a mí mismo, me vuelvo autosuficiente, orgulloso y todas esas cosas. Y con estas cosas no se puede entrar en el reino de Dios. Es decir, no adquirimos el carácter que necesitamos para poder entrar en el reino de Dios. Porque nada impuro entrará allí. Y necesitamos comprender esta realidad, mis queridos hermanos. Por eso necesitamos comprender este mensaje, Cristo nuestra justicia. ¿Qué significa en toda su profundidad y dimensión, verdad, este mensaje? Dice, la santificación no es una emoción, sino un principio de origen celestial. Un principio de origen celestial. La presencia de Dios en todo ser creado. Eso es lo que trata de decirnos. La santificación no es una emoción. Tengo esta sensación, me parece. No es eso. No es eso. Es este proceso que hablamos hasta aquí de educación, de experimentar el Espíritu, llegar hasta este punto de como Cristo, comprender en todo momento cuál es la voluntad de Dios. Cuando se te presenta la circunstancia, entiendes, por ejemplo, en el desierto, cuando el enemigo de Dios se presenta como un ángel de luz y lo tienta. ¿Cómo sabe Cristo quién es? ¿Comprendéis? Y por ejemplo, cuando viene y le dice, Lázaro ha muerto. ¿Cómo sabe Cristo qué es lo que tiene que hacer y de qué manera? Porque caminaba con el Espíritu. Y este es el proceso que nosotros necesitamos comprender, ¿verdad? Educarnos, estos atributos de carácter que Cristo trata de desarrollar en nosotros. Por eso no entendemos, mucha gente vive por la gracia y esto es una gracia barata. Excluye completamente este proceso educacional, ¿verdad? Este proceso purificador de lo que nos dijo antes. Por lo tanto, dice, la santificación no es una emoción, sino un principio de origen celestial que pone todas las pasiones y todos los deseos bajo el control del Espíritu de Dios. ¿Comprendéis lo que nos dice? Es decir, esto es la abnegación, este es el dominio propio. Las dos lecciones englobadas están aquí. Dice, pone todas las pasiones, lo que me gusta, lo que yo quisiera, lo que, en fin, ya sabemos cada uno de nosotros hacia dónde nos vamos, ¿verdad? Según el espíritu de este mundo. Y dice, y todos los deseos. El yo ha de morir. ¿De dónde surgen los deseos? Del yo. Yo quiere cosas, ¿verdad? De este mundo. Y dice, todas esas cosas han de ser puestas bajo el control del Espíritu de Dios. Y esta es la lección suprema que necesitamos aprender, queridos. Y esta obra, atentos, Cristo nuestra justicia, y esta obra es realizada por medio de nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo? Por el Espíritu de Cristo.
Ahora entendemos el Cristo nuestra justicia, este proceso, este caminar, este proceso educacional, hasta que llegamos a la boda del Cordero, en donde Dios y el cielo establecerá, por eso estamos hablando nosotros del juicio, del día de la expiación, ¿verdad? Porque el cielo analizan si nosotros, como Cristo, nos hemos sometido a la voluntad de Dios, hemos tenido abnegación, hemos aprendido el dominio propio, ¿verdad? Entonces, el cielo y el mismo Dios da su acuerdo, y esto significa se da el decreto divino, y de nuevo Dios pondrá su espíritu en nosotros, y a partir de este momento nosotros ya hemos aprendido convivir o vivir con el espíritu. Pues caminamos en el espíritu. A partir de aquel momento nosotros nunca jamás elegiremos contrario al carácter de Dios, ¿verdad? El error que cometió Adán en Edén, desconfiar de Dios, sino que en todo momento confiamos en Dios, que lo que Él hace es lo mejor. No hay otro camino mejor, incluido en la eternidad, porque este fue el problema de Lucifer. Empezó a mirarse a sí mismo y dejó de caminar con el Espíritu de Dios, el propósito eterno de Dios. Recordad, esto es clave. Esto no podemos dejarlo de nuestra mente en ningún segundo. Cuando entiendes el concepto, empiezas a entender, se monta el puzzle, empiezas a tener cada vez la imagen mayor y empiezas a entender el Evangelio. ¿Qué me quiere transmitir Dios? ¿Verdad? Y cuando tengo como fundamento el propósito eterno de Dios, empieza a montarse todo. El puzzle, la imagen, poco a poco se monta y de repente entiendo cuál es la voluntad de Dios, entiendo cuál es el propósito de Dios, entiendo cómo es caminar con Cristo, ¿verdad? De esto se trata, mis queridos hermanos. Y esta obra es realizada por medio de nuestro Señor y Salvador, por Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Dice, la santificación es pura, y estad atentos aquí, mis queridos hermanos, porque necesitamos comprender también esta otra lección. Porque aquí viene y nos habla de la autosuficiencia, del orgullo, ¿verdad? Dice, la santificación espuria no lleva a glorificar a Dios, sino que induce a quienes pretenden poseerla a exaltarse y glorificarse a sí mismo. Es decir, aquí tenemos la lección de los judíos. ¿Por qué los judíos hicieron 630 y tantas reglas, creo que eran? ¿Por qué hicieron todas esas reglas? Por la autosuficiencia, queridos. Porque creían que ellos pueden obedecer la ley. Por eso, cuando te das cuenta que no puedes, fijas otra regla. Y te das cuenta que por aquí también hay otra escapatoria, fijas otra regla. Y fijas regla tras regla hasta que te das cuenta que te has metido en una cárcel. Es decir, llegará un momento en donde, aún estando recto, te das cuenta que tu mente vuela. Y dices, ¿qué hago? ¿Me mato? O sea, ¿qué me queda? Mientras vivo en esta condición, peco. Por eso Cristo nos dice, queridos, cuando vosotros creéis que podéis obedecer alguna letra de la ley, y tratad de hacer esto sin mí, no lo vais a conseguir en toda la eternidad, si es que esta oportunidad se nos daría, ¿verdad? Jamás podríamos conseguirla. ¿Por qué? Porque el universo fue construido según este concepto, que el Espíritu de Dios, el amor, se compartan todos los seres creados, de tal manera que esto es como la ley, una regla, la ley, y ahora tenemos que entender qué es la ley, por qué Dios es la ley, porque Él es la regla, cómo se rige todo el universo. Por eso Él está en todos los seres creados. Por eso el enemigo, mirándose a sí mismo, llegó a la conclusión, espérate un momento, que Dios nos somete a sí mismo forzosamente. Pero podemos darnos cuenta que esto no era real porque el enemigo escoge contrario a la voluntad de Dios y se sale de este marco, peca. Adán también lo hace. Por lo tanto, ¿nos somete Dios forzosamente o somos libres? Lo único que hace Dios es que es como, ¿cómo diría yo? Es como una ayuda
constante en nosotros, que cuando nosotros vivimos bajo este principio, bajo esta regla, ¿verdad? Todo está en armonía. Todo está en armonía. Eso es difícil porque, claro, si yo fuera capaz de explicar esto, debería de ser Dios, ¿verdad? Pero es como poner un software en un equipo, un ordenador, ¿verdad? Y el ordenador, lo que es la parte mecánica electrónica, se guía por los comandos del software, del programa, ¿verdad? Por lo tanto, el conjunto funciona perfectamente, en armonía. Espero podéis entender cómo funciona eso, ¿verdad? De alguna manera. Por eso ahora entendemos quién es la ley. Y también entendemos cómo se manifiesta la ley. Es decir, el Espíritu de Dios en nosotros lo es todo. En aquel momento nosotros vivimos en conformidad con el carácter de Dios. Vivimos según la ley del universo, que es Dios en nosotros. Y esta ley no infringe nuestra libertad. La demostración es: Lucifer se equivocó, Adán se equivocó, ¿verdad? Es que somos nosotros los que no queremos salir de este marco. Queremos vivir según este espíritu, según esta ley. Por eso cuando se le da al hombre las tablas de la ley, es solamente una expresión de lo que realmente es la ley, de cómo se manifiesta, cómo se vive en el reino de Dios, ¿verdad? No se roba, no se miente, no se mata, no se hace estas cosas, y todos se someten a Dios, ¿verdad? Adoran a Dios. ¿Por qué? Porque entienden que sin Él no hay vida, no hay armonía, no hay prosperidad, no hay nada. Comprendemos, es como si en este país, el que fuera, tomad este ejemplo, se establece una constitución, ¿verdad? Y todos viven en perfecta armonía respetando esta constitución, ¿verdad? Nadie roba, nadie miente, nada. Imaginaos. Y nada mejor que en estos días podemos ver que ya no se puede confiar en nada. En nada. Nada. ¿Verdad? Ya no hay un punto en donde dice: oye, los jueces son perfectos, los gobiernos son perfectos, los presidentes son en orden, el banco está... O sea, no hay un punto en donde pones el dedo y dices: no, esto es seguro. Ya no hay nada seguro. Por eso los seres celestiales se someten a la voluntad de Dios, porque entienden que Dios está buscando su prosperidad, su mejor vida en todo momento. Por eso no viven para ellos, sino que en el reino de Dios vivimos para los demás, ¿verdad? Para estar agradecidos. Cuando llegaremos a comprender esta profundidad, o sea, cuando entiendes el concepto, se te abre el Evangelio, queridos. Por eso trato de explicaros: tenemos que quitar de nuestra mente los prejuicios, crecer, entender lo que el Espíritu de Dios significa para nosotros. Es que lo es todo. Yo creo que ni tenemos palabras para poder expresar esto, porque no nos damos cuenta. Estamos hablando de Dios. O sea, somos ínfimos, somos nada comparado, ¿verdad? Y trato de expresaros y de ayudaros a comprender esta profunda realidad, mis queridos hermanos. De esto se trata, y en realidad eso es lo que Dios trata de ayudarnos a entender. Queridos, necesitáis mi espíritu. Tenéis que entender que sin mi espíritu no hay vida y no hay ley, no hay ninguna regla en este universo, ¿verdad? Cuando llegaremos a entender este concepto, estamos libres, como lo vimos ayer. Cuando entendemos este concepto, de repente decimos, coges aire y dices: ay, yo me estaba matando con la ley y me pasaba lo mismo que a los judíos. Cuanto más intentas obedecer, más te das cuenta que estás fallando. Esta es la profunda realidad y Pablo nos la cuenta. Si con la mente vivo según el Espíritu, pero cuando cuando entro en la realidad de esta vida, me equivoco. La carne me tira todo el rato para las cosas de este mundo. Y hay una pelea constante entre el espíritu y la carne. Por eso la carne tiene que morir. Deseos, lo que nos contaba antes, ¿no? Nuestros deseos, en fin. Y someternos directamente al espíritu. Cuando entenderemos esto, nuestro carácter
se asemejará como al de Cristo. Cristo en Getsemaní no quería separarse de este espíritu. ¿Comprendéis? Esto es lo que pasó en Getsemaní. Cristo sabía que en la cruz el Padre se tiene que separar de él, porque si no, no puede morir. Y eso es lo que decía Cristo: Padre, si es posible, aparta este vaso de mí. Yo no me quiero separar de ti. ¿Entendéis cómo viven los seres celestiales? No quieren separarse de este espíritu, bajo ningún concepto. Y por eso tienen que ver si nuestra abnegación, si nuestro proceso de educación se ha completado, porque no quieren pecado en el universo. ¿Entendéis? Es como una enfermedad mortal. No la quieren. Ellos quieren vivir en armonía. Entienden que el universo que Dios ha creado es perfecto. No le falta nada. Confían plenamente en Dios, porque viven bien. ¿Comprendéis? Y esta es la invitación que nos hace Dios, que confiemos plenamente en Él, porque es así como viviremos en la eternidad. Espero que me podáis entender, mis queridos hermanos, y lo que trato de decir, porque el enemigo nos está metiendo en todas las direcciones posibles, de tal manera que no entendamos precisamente el propósito eterno de Dios. Esta magistral lección, su espíritu en nosotros, lo es todo para nosotros. Y tenemos que experimentar exactamente esta sensación, ¿cómo diría yo? Este deseo, pero es que me parece poca la palabra, ¿no? De no separarnos del Espíritu. Padre, si puedes, aparta de mí ese vaso. Eso es lo que pedía Cristo en aquel momento. No separarse del Espíritu. No que se vaya a la cruz. Esto ya lo tenía asumido desde el cielo. Se ofreció él mismo. O sea, creer que no quería ir a la cruz, esto es cosa de niños. Es no entender el Evangelio, no entender el propósito eterno de Dios. De esto se trata. Cristo no se quería separar del Espíritu del Padre, bajo ningún concepto. Pero entendía al mismo tiempo que no hay otro camino. Tenía que morir, ¿verdad? Para someterse hasta la muerte. Sabía exactamente lo que el enemigo quiere hacer, matarlo. Por tanto, sabía que esto tiene que pasar. Y que no podía morir si el Padre no se aparta de él. O sea, no sale de él, ¿verdad? No lo deja solo. No podría morir. Espero, mis queridos hermanos, que os pueda ayudar a entender este concepto tan maravilloso, extraordinario, ¿verdad? La santificación espuria no lleva a glorificar a Dios, sino que induce a quienes pretenden poseerla a exaltarse y glorificarse a sí mismo, ¿verdad? Es apuntar a mí, yo obedezco, yo hago, ¿verdad? Es apuntar a mí, y todo lo que apunta a mí es amor propio y no es abnegación, ¿verdad? No es someterme a Dios, no es glorificar a Dios, ¿verdad? Dice: cualquier cosa que sobrevenga en nuestra experiencia, sea de alegría o de tristeza, que no refleje a Cristo ni lo señale como su autor, glorificándolo a Él y sumergiendo al yo hasta hacerlo desaparecer de la vista, dice, no es una genuina experiencia cristiana. Porque no nos sometemos a Dios, no aceptamos los caminos que Dios prepara para nosotros, sabiendo que esta es la única y la mejor opción. Y si no aceptamos esta realidad, dice, esta no es una genuina experiencia cristiana. Hasta que no lleguemos a este punto, tenemos un problema. Es decir, nuestro carácter aún le falta. Ha de ser pulido, ¿verdad? Y no lo es porque nosotros no nos sometemos, ¿verdad? No caminamos con Cristo. Nos negamos a aprender esta experiencia vital, diría yo, esencial. Cuando la gracia de Cristo se implanta en el alma mediante el Espíritu Santo, ¿entendéis la obra de Cristo hoy? ¿Y cuánto de necesaria es hoy en el día de la expiación cómo purifica Cristo a su pueblo? ¿Verdad? Uno por uno. Cuando la gracia de Cristo se implanta en el alma mediante el Espíritu Santo, el que la posee se volverá humilde en espíritu y procurará asociarse con aquellos cuya conversación versa sobre temas celestiales. Entonces, el Espíritu tomará las cosas de Cristo
y nos las mostrará y glorificará, no al receptor, sino al dador. ¿Qué quiere decir aquí? Dice, entonces el Espíritu tomará las cosas de Cristo. ¿Cuáles son las cosas de Cristo? Las que son reveladas en la palabra, ¿verdad? En el Evangelio. Y dice, y nos las mostrará y glorificará a Él, a Cristo. No al receptor, sino a Cristo. Cristo nuestra justicia. Es decir, cuando entendemos lo que acabo de explicaros, ¿verdad? En toda esta reflexión, cuando entendemos realmente la obra de Cristo, le damos gloria a Él, porque este es el mensaje, Cristo mi justicia. Entiendo que no hay nada de mí, yo no puedo hacer nada, sino que es Cristo en mí que lo hace todo. Lo único que hago yo es someterme a Él. ¿Comprendéis? Por lo tanto, si tú tienes la sagrada paz de Cristo en tu corazón, ¿de qué está hablando aquí? Por lo tanto, si tú tienes la sagrada paz de Cristo, el Espíritu de Cristo en tu corazón, esta tranquilidad, esta confianza que con Cristo estoy bien encaminado, ¿verdad? Tus labios se llenarán de alabanza y gratitud a Dios. Tus oraciones, el cumplimiento de tu deber, tu benevolencia, tu abnegación no serán el tema de tu pensamiento o conversación. Es decir, mira lo que he conseguido yo, ¿verdad? No estoy apuntando hacia mí, sino que entiendo quién es el que hace esta obra, ¿verdad? Sino que magnificarás a aquel que se dio a sí mismo por ti cuando aún eras pecador. Dirás, me entrego a Jesús. He hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Al alabarlo a él, recibirás una preciosa bendición y toda la alabanza y la gloria por lo que es hecho por medio de ti, serán atribuidas a Dios. ¿Ahora entendéis Cristo nuestra justicia? ¿Entendéis? He tratado en lo más sintetizado posible en toda esta reflexión ayudaros a entender qué significa este mensaje para nosotros y cómo se desarrolla real en nuestra vida diaria, ¿verdad? En realidad, en nuestra realidad. ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es el proceso? ¿Quién hace esta obra? ¿Entendéis? Pero esta obra Cristo no lo puede hacer si yo no me someto. Porque si intentaría hacer algo contrario a mi voluntad, infringiría mi libertad. Y Cristo no puede hacer esto. No lo puede. El enemigo sí, porque para él no hay ley. Pero Cristo jamás. Porque no se trata de mí ahora. Es que se trata de infringir la regla de la eternidad, la constitución del universo, de la eternidad. Por eso Dios no puede infringir esto, porque se pondría la duda en los seres celestiales. O sea que Dios puede hacer esto. Por eso nosotros decimos, Dios no mata. ¿Os podéis imaginar en el universo de Dios, mirando a los seres celestiales, a Dios matando? ¿Y qué pensarían? ¿Vivirían por amor o por miedo? ¿Entendéis las profundidades, queridos? Por eso nosotros estamos diciendo lo que estamos diciendo. Porque la muerte viene por culpa del enemigo. El pecado es separación de Dios en última instancia. Es separarte deliberadamente de Dios. De esto se trata. ¿Y cómo mirarían los seres celestiales a un Dios así? ¿Lo amarían? ¿O tendrían dudas y miedo? ¿Qué pensáis? Reflexionemos, queridos. Necesitamos entender quién es nuestro Dios. Y hasta que no entendemos a Dios, ¿cómo nos vamos a someter a Él? ¿Comprendéis? Nosotros tenemos que someternos confiando plenamente. No tiene que quedar ni una sola duda, una sola, sino confiar plenamente en Dios. Y cuando llegamos a este punto, cuando nuestro carácter será semejante al de Cristo, y esto es lo que nos dice, ¿cómo será nuestro carácter semejante al de Cristo? Cristo confió plenamente en el Padre. Cuando llegaremos a este punto y no cuestionar en absoluto a Dios, cuando llegaremos a este punto, tenemos un carácter semejante como el de Cristo. A esto se refiere el Evangelio, mis queridos hermanos. Entender, experimentar lo que Cristo experimentó. No quería separarse de Dios, de su Espíritu, en términos absolutos. Y esta tiene que ser nuestra experiencia.
someternos a Dios, confiar plenamente en Él, y ya está, seremos salvos, acudiremos a la boda del Cordero, y esta misma experiencia nosotros tenemos que proclamarla al mundo. Este es el mensaje de Cristo, nuestra justicia, queridos. Si hubiésemos aceptado este mensaje, si se hubiese desarrollado este mensaje tal como la sierva trató de hacerlo, ¿verdad? Pero ¿quién le hizo caso? ¿Por qué estamos hoy donde estamos? Porque no la entendimos, queridos. Rechazamos a Cristo y claro, este espíritu maligno nos hizo de todo menos lo bonito. Lo peor es que nosotros no lo vemos hoy. No lo vemos. No entendemos la obra del espíritu maligno. Y todavía tenemos dudas con Dios. Desconfiamos de Él. Por eso no entendemos el mensaje de Cristo a nuestra justicia. Se nos presenta y como que nos quedamos bloqueados, ¿verdad? Y otra vez os lo digo por experiencia personal. Yo he pasado esto, digo, pero vamos a ver, ¿de qué me está hablando este hombre? Ya os conté en reflexiones anteriores que yo tuve que escuchar a otros y cuando entendí, digo, ¿de qué me habla este hombre? Y hasta que no me puse a estudiar como no hubiese un mañana, ya os lo dije, tratando de entender este asunto, y cuando lo entendí, dije, no queda otra. Es que tú no puedes entender este mensaje y quedarte callado. Si tú te quedas callado, es como un rechazo a Cristo. Es así como lo entiende. Porque es que nosotros tenemos que cumplir la gran comisión, proclamar este mensaje al mundo. Y ahora entendéis de por qué el mensaje Cristo, nuestra justicia, es el mensaje que tenemos que proclamar al mundo. Cuando la gente entenderá esta realidad, respirará, tomará aire aliviados, queridos, de este yugo que hemos tenido durante tanto tiempo, ¿verdad? Cuando en realidad el yugo de Cristo es fácil. Nos lo dijo una y otra vez en el Evangelio. Su yugo es fácil. Pero no lo entendimos. Esta es la desgracia, no lo entendimos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión... Sí, hemos terminado. Espero que esta reflexión os haya podido ayudar. Les ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, ¿verdad? Que empezamos a comer comida fuerte, como dice Pablo, ¿verdad? Tratando de entender a Dios, la ley, su Espíritu, cómo se manifiesta. Y entender que nuestro Dios no exige. Nuestro Dios se ofrece. Y es Él el que obra en y para nosotros todo lo que necesitamos. El que exige es un falso Dios. Necesitamos comprender esta realidad. El día que experimentamos a Cristo, cada día que nos acercamos a este carácter de Cristo, comprender la verdad tal como estaba en Jesús, solo nos queda una cosa: hacernos pequeñitos, muy pequeñitos, y glorificar a Dios todo lo que podamos y en todas las cosas. Cuando lograremos esto, hemos llegado al carácter de Cristo, al entendimiento de Cristo, a la verdad tal como estaba en Jesús. La boda del Cordero estará a un pasito para que estemos de nuevo reconectados con la vida, con la ley, con nuestro amado Dios, que lo dio todo para salvarme. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.